Shalom, bendiciones, bendiciones. Estamos contentos de estar una semana más en este espacio de estudio, conociendo los conceptos y el contexto del primer siglo dentro de las cartas, los libros que se escribieron y también las personas que existieron ahí. La semana pasada estábamos hablando del contexto político y empezamos a hablar acerca de fiscos judaicos. Quiero agradecer a las personas que me han mandado información para que vea usted que todo se puede validar hoy en día. Durante la semana hubo personas que me dijeron, estuve viendo fiscos judaicos y encontré esta información, encontré esto. Y yo digo, bueno, Baruch Hashem, porque hoy en día cuando nosotros decimos algo, debemos ser responsables con lo que decimos. Y hoy en día hay un mar de información afuera y la gente puede o validar o contradecir rápidamente lo que uno está diciendo. Y en este caso las personas dijeron, encontré esto interesante, fiscos judaicos, y me sale relación al movimiento cristiano y todo esto, lo que hablábamos la semana pasada. Yo le mencioné el libro, es este libro, La salvación viene de los judíos, de Francisco G. Martínez, y está hablando, de hecho lo tengo en Kindle, lo tengo en electrónico. Vamos a empezar ahí, vamos a ver un poquito para salir después de aquí. De hecho, en la parte de atrás, antes del fiscos judaicos, dice cómo fue que los cristianos o los creyentes llegaron a ver a los judíos y al judaísmo como extraños y diferentes, y así como una religión que debía ser sustituida y un pueblo al que culparían por el pecado del deicidio. ¿Cómo fue que el judaísmo llegó a considerar al cristianismo en sus orígenes un movimiento sectario judío como otra religión, y a sus adherentes como no judíos, miembros de la otra etnia? Fiscos judaicos. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de la era común, el emperador Vespasiano promulgó el fiscos judaicos o impuesto judío para financiar la construcción del templo a Júpiter, Optimo Máximo Capitolio, o Aedes Iovis Optimi Maximi Capitolini en la ciudad de Roma. Y necesario es aclarar que para el imperio de los Césares, la tributación era una burla políticamente calculada. Empero para Israel vino a coronar sus humillaciones porque sustituía el impuesto dado al templo de Jerusalén, que está en Éxodo 30:13, en favor del principal templo romano. El gravamen era una indemnización de guerra aplicada a todos los judíos del imperio entre 20 y 50 años de edad, o la edad militar, sin importar que hayan participado o no en la insurrección. Quedaban excluidos aquellos que habían abandonado o apostatado del judaísmo, ya que Roma definió el gentilicio judío en el sentido religioso, no étnico. Ahora Roma está haciendo una distinción entre lo que era religioso de la etnia. Consecuentemente, el fiscos judaicos funcionó bien como medida represiva contra el judaísmo y su proselitismo entre los gentiles, pese a que la edificación del templo a Júpiter se había dado por concluida en el año 75, el de la era común. El emperador Domiciano, quien gobernó del año 81 al 96 de la era común y reconstruyó el templo a Júpiter después del incendio del año 80, extendió el impuesto a los convertidos, prosélitos y simpatizantes del judaísmo. El solo hecho de que alguien descansara en el séptimo día o Shabbat, siguiera el código alimentario de comer kosher, lo hacía acreedor del oneroso fiscos judaicos. Domiciano veía las religiones monoteístas, especialmente el judaísmo, como ateísmo, porque negaba la validez de la religión oficial romana. Dicha infracción luego fue magnificada al nivel de traición al imperio. Adoptar la forma de vida judía podía conducir al converso al embargo de sus bienes y la mayoría de las veces a ser perseguido y ejecutado. Este hecho, a menudo dejado de lado por los historiadores, contribuyó colosalmente a la separación de la iglesia del judaísmo nazareno y llevó a este último al borde de la desaparición histórica. Paulatinamente e inexorablemente, el recuerdo hebreo se fue borrando de la memoria de la iglesia, como las lágrimas en la lluvia. Tal proceso de separación se hizo más dinámico a partir del siglo II de la era común. En aquellos años, el judaísmo estaba desorganizado y abatido y luchando por su existencia. Sin embargo, sin duda, la catástrofe israelita sentó muy bien a la nueva mentalidad, pues las comunidades cristianas ya no querían ser judías, sino que se esforzaban en fundirse con las poblaciones gentiles. En la epístola de Matetes a Diogeneto
Posiblemente una de las obras más antiguas de la apologética cristiana se encuentra esta descripción de las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué los cristianos no se distinguen de los hombres ni por el país, ni el lenguaje, ni las costumbres que observan? Porque ellos no habitan en sus propias ciudades, ni emplean una forma particular de hablar, ni llevan una vida marcada por la singularidad, sino que ellos habitan tanto en ciudades griegas como bárbaras, de acuerdo a lo que el grupo de cada uno ha determinado, y siguen las costumbres de los nativos en lo referente al vestido, la alimentación y el resto de la conducta ordinaria. El autor de dicha epístola no oculta su irritación por la simple existencia de la traición de Israel. Su escrupulosidad concerniente a las carnes, su superstición con respecto a los Shabbats, su jactancia acerca de la circuncisión, sus fantasías acerca del ayuno y las lunas nuevas, las cuales son completamente ridículas e indignas de presentarle atención. Dice este escritor en su carta aquí 145, la epístola de Matetes a Diogenetus, capítulo 4. Los padres del concilio de Nicea, volumen 1. ¿Okay? Ahí está la información para que vea. Todo eso viene es de este libro. Este está en el capítulo 4, creo. Capítulo 6. Ya, capítulo 6. Se ve aquí en el capítulo 6. A ver si se ve por ahí. Ahí dice fiscos judaicos. Y de ahí sí. Al capítulo 5 dice la separación de la iglesia del judaísmo nazareno. Y ahí vemos cómo poco a poco se van separando los caminos. Pero lo que dijimos la semana pasada tiene mucho que ver con si conocemos la historia. Porque ahora que conocemos la historia, entonces llegamos a Nicea entendiendo que hay problemas que se suscitaron un siglo antes, se vienen arrastrando. Hay cosas que dieron que una irreconciliación. No se podía reconciliar la cosa. A este libro también habla de la oración de los apóstatas y a quién iba dirigida esa oración de los apóstatas. Por aquí está. Déjame ver si se la encuentro por aquí. Yo la estaba leyendo hace rato, que estaba repasando aquí Está en el capítulo 5. Está el capítulo 5 aquí donde dice la separación de la iglesia del judaísmo nazareno. Rechazo de la sinagoga a la iglesia. Y después dos factores supuestamente se conjugaron para cristalizar la separación. La ruptura, la creencia errónea de que la ruptura ocurrió en el siglo I, antes de la era común, por iniciativa de la nación judía. Dos factores supuestamente se conjugaron para cristalizar la separación. 1. Las insurrecciones judías en contra de Roma. Y 2. Las maldiciones litúrgicas en contra de los judíos nazarenos y los cristianos. Y aquí está hablando de si es verdad esta maldición litúrgica que se iba dirigida a los judíos nazarenos y a los cristianos. Tenemos que leer porque el autor no dice que era para ellos. ¿Okay? Está hablando de los herejes. Y aquí habla de la oración número 19. La oración 19. Dice, fue compuesta en el siglo V antes de la era común por los sabios de la Gran Asamblea, tiempo después del alrededor del año 90, en Yavne Hanina, el rabí Samuel Hakatán, o el pequeño, añadió la última bendición, pero continuó llamándose Shemoneh Esrei. Mire, mucha gente dice que esto es rabínico, pero nosotros estamos viendo aquí que las 18 bendiciones fueron compuestas en el siglo V, en el año 500, antes de la era común, por los sabios de la Gran Asamblea. Por los 120 que regresan de Babilonia, están componiendo estas 18 bendiciones. Las 19 se componen en el año 90 de la era común en Yavne, después de que el templo fue destruido, y ya desde ese entonces están las 19 oraciones. Que la gente cuando dice, eso es rabínico. No había rabinos antes de Yeshua.
Estaba la gran asamblea. ¿Quién la dirigía? Esdras el sacerdote. Estaba Ageo el profeta. Estaba Miqueas. Estaba Zacarías. Estaba Mardoqueo. Si estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu a traer un mensaje están escribiendo estas oraciones que hoy en día tenemos, y la gente dice eso es rabínico, le dejo esa ahí. No voy a hacer ningún comentario más. La 19 fue escrita por el rabino Shmuel Hakatán en el año 90 en Yavne, una vez que el Sanedrín sale y va a Yavne. Y aquí encontramos más información. Dice: fue en respuesta de la petición del rabí Gamaliel II. ¿Acaso no hay nadie que sepa cómo componer una bendición en contra de los minim? Sin embargo, los eruditos modernos, entre ellos David Flusser, no consideran al rabí Samuel Hatán como el autor, sino el editor de la bendición. Fue esta bendición o maldición la que ha ocasionado tanto debate. Su nombre era Birkaja Aminim, o bendición contra los herejes, y reza: y para los calumniadores, los heréticos, no hay esperanza, y todos los soberbios sean aniquilados, y el mal se pierda al instante, y todos tus enemigos prontamente sean aniquilados, y los malvados prontamente sean estirpados, quebrantados, eliminados y subyugados prontamente en nuestros días. Bendito eres tú, Adonai, que quebrantas a los enemigos y subyugas a los malvados. Jerónimo de Estridón, el célebre traductor de la Biblia del hebreo al latín, fue el primer padre de la iglesia que vio en ella un instrumento litúrgico para excluir a los... No fue hasta el año 340 al 420, después del concilio de Nicea, que Jerónimo, dice, fue el primer padre de la iglesia que vio en ella un instrumento litúrgico para excluir a los judíos nazarenos y los cristianos de la sinagoga. Pero dado su antisemitismo, sus palabras no tuvieron mucho peso en los demás líderes de la iglesia latina, quienes estaban más interesados en combatir las herejías cristianas que en el estudio de la liturgia judía. Como fuera el caso, ningún otro autor cristiano de los siglos posteriores declaró que las sinagogas se proferían maldiciones en contra de la iglesia. Y fue hasta el arzobispo español Agobardo de León en el año 775, casi 5 siglos después, quien dictaminó que la palabra nosrim o calumniadores se refería a los cristianos y su expulsión de las sinagogas. Mas el testimonio del arzobispo no era imparcial ni confiable, pues padecía del mismo mal que ha corroído a la iglesia hasta el día de hoy, el antisemitismo. Una de sus obras conocidas como De Insoletia Judeorum, alrededor del año 827, está dedicada a flagelar teológicamente a las comunidades judías del imperio carolingio. En nuestros días este punto de vista ha cambiado. Los eruditos consideran, tomando como fundamento la semántica, el estilo literario y la historia de la bendición, que su origen es definitivamente precristiano, antes de la era cristiana, y muy probablemente de la época macabea, siglo II al siglo I antes de la era común. Otras evidencias indican que las versiones más antiguas del Shemoneh Esrei solo aparece el término minim. Algunas otras versiones indican que la palabra nosrim fue añadida hasta el siglo IV antes de la era común, en el año 400, cuando el cisma cristiano ya había ocurrido. Estos hechos confirman la sorprendente conclusión de que aquel que busca la verdad sobre la separación de la iglesia y la sinagoga debe mostrarse escéptico, pues hasta el siglo IV antes de la era IV de la era común, la congregación de Jacob no había lanzado ningún edicto en contra de los judíos nazarenos o del cristianismo. Sin embargo, para esas fechas la iglesia ya se había separado del judaísmo y actuaba como una identidad independiente y agresiva. Consecuentemente fue la iglesia quien expulsó a Israel de sus filas y no al revés. Ahí lo tiene, porque aún en la oración, no, es que mira, en la oración, ellos maldicen a los cristianos, maldicen a los nazarenos. Pero estamos viendo que aún los eruditos dicen, la palabra nosrim, nazareno, fue añadida alrededor del año 400 de la era común. ¿Y qué había pasado en el año 400? ¿Qué estaba pasando en el siglo IV? Constantino, la iglesia, la declaración de la iglesia como la religión oficial del el imperio romano. Pero hasta el año 100 solo aparece la palabra minim, herejes. No, es la añadidura de nosrim, fue después.
Pero tenemos que aún, cuando vemos el Sidur y escuchamos esas cosas antisemitas, aún dentro de raíces hebreas, de no, es que mira, están maldiciendo ahí, y eso es para los cristianos, es para los creyentes. Tenemos que ir atrás a la historia y ver cómo era el ambiente político, porque todo esto está afectando en lo que estamos leyendo y en lo que estamos viendo. Déjenme ir para acá. Ahora sí, para regresar, ya no me voy a quedar más ahí. Espero que usted haya hecho su asignación en cuanto al físicos judaicos y vea lo mucho que tenemos que aprender. En esta dinastía de emperadores, Domiciano, el hijo menor de Vespasiano, tuvo el reinado más largo. Fue del año 81 al 96. Era autocrático y vengativo. En su afán por restaurar la pureza de la religión romana, ejecutó bajo la acusación de ateísmo a algunos que se sentían atraídos por el judaísmo. Hay pruebas de que también era hostil al cristianismo. Sin embargo, como muestra la carta dirigida a la iglesia de Corinto desde la iglesia de Roma, primera de Clemente, presumiblemente está escrita hacia el año 96. El modelo de orden imperial romano empezaba a afectar a la mentalidad cristiana. Durante el reinado de los 3 emperadores Flavios, Jerusalén comenzó a ser superada en importancia para los creyentes por otros centros que tenían comunidades significativas. Por ejemplo, Antioquía, Éfeso y Roma. Probablemente fue también en esta época cuando el número de creyentes gentiles superó al de creyentes judíos. En las sinagogas, las relaciones entre los judíos y los creyentes en Yeshua probablemente variaban según la región, dependiendo de la composición de los creyentes. Por ejemplo, si había samaritanos y gentiles entre los creyentes judíos, la forma en que expresaban su teología, por ejemplo, si utilizaban un término como para referirse a Yeshua, que pudiera entenderse como una negación del monoteísmo, y su temperamento. Por ejemplo, si parecían arrogantes al debatir cuestiones, como por ejemplo Juan 9:34. Respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Cuando estaban debatiendo con Yeshua, y lo echaron fuera. En ciertas comunidades surgió una fuerte antipatía hacia los líderes de las sinagogas judías, como se refleja en una serie de pasajes de Mateo 6:2, Mateo 6:5, Mateo 23:6. Se acusaba a las sinagogas de perseguir a los creyentes, como Mateo 10:17. Pero cuidados a los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Mateo 23:34. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios escribas de ellos. A unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y de ser expulsados. Juan, ya lo leímos. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Yeshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Juan 12:42. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Juan 16:2. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Una afirmación como la de Juan 9:28. Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Distingue tajantemente entre los discípulos de Yeshua y los discípulos de Moisés. Y en algunos pasajes del Brit Hadashah se trata a los judíos y su ley como ajenos. Por ejemplo, Mateo 28:15. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Juan 10:34. Yeshua respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿sois dioses? Juan 15:25. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torá. Me odiaron sin causa. Poco después del asesinato de Domiciano, surgió otra dinastía de emperadores, y el último periodo se vivió bajo Trajano, del año 98 al 117, y su sucesor Adriano, el año 117 al 138. Trajano fue un administrador eficaz y propenso a intervenir en las provincias. Dictó normas que condujeron a una persecución de los creyentes en Asia Menor, como atestigua la correspondencia entre el emperador y Plinio el Joven, el gobernador de esa región. En su búsqueda de creyentes,
Plinio esperaba encontrarlos en la clase esclava, especialmente mujeres esclavas. Menciona que los creyentes se reunían para cantar himnos al Mesías. La necesidad de un orden bien articulado en la iglesia, si querían sobrevivir, queda atestiguada por Ignacio, el obispo de Antioquía, quien mientras era conducido a Roma como prisionero para ser martirizado hacia el año 110, dirigió cartas a las iglesias insistiendo en la importancia de permanecer unidos al obispo. A finales del reinado de Trajano, del 115 al 117, y en los primeros años del de Adriano, se produjeron disturbios judíos en toda parte oriental del imperio. La insistencia de Adriano en tener en Jerusalén un santuario a Júpiter Capitolino en lugar del templo que había sido destruido en el año 70, y su prohibición de la circuncisión contribuyeron a la segunda revuelta judía, liderada por Simón ben Koshiba, o conocido como Bar Kokhba. Esta última designación significa el hijo de la estrella, como en Números 24:14. Y según la tradición posterior, fue reconocido por el famoso rabino Akiva como el Mesías. Los romanos reprimieron despiadadamente la revuelta. Akiva fue martirizado y en adelante no se permitió a ningún judío entrar en Jerusalén bajo pena de muerte. Sobre el emplazamiento de la antigua ciudad de Jerusalén se construyó una nueva ciudad gentil, la Aelia Capitolina, o mejor conocida después como la Palestina. Aunque se supone que los parientes de Yeshua tuvieron influencias en las iglesias de la Palestina durante la época de Domiciano, esa precedencia había llegado a su fin en la época de Trajano, y bajo Adriano se dice que el liderazgo de la iglesia en Jerusalén pasó a manos de los gentiles. Ahí se acabó, fue en el año 135. Así que, habiendo puesto esto en escena, hemos visto los tres periodos: el periodo antes de Yeshua, durante Yeshua y después de Yeshua, y por eso terminamos con Adriano, que fue el que cierra el último periodo. Vamos a regresar a ver el mundo social en los tiempos del Brit Hadashah. Se han ofrecido un panorama general de la historia política del Imperio Romano en general y de Judea en particular durante el periodo que nos ocupa. Sin embargo, el Brit Hadashah nos habla de la expansión occidental del Evangelio fuera de Judea, sobre todo en las ciudades de Asia Menor y Grecia. Por eso encontramos las cartas de Apocalipsis más tarde. Intentar ofrecer una historia de esa zona comparable a la que se ofreció de Judea sería poco práctico, porque cada región y a veces cada ciudad tuvo su prioridad, su propia historia particular. Al analizar las cartas paulinas, esto quedará ilustrado al estudiar brevemente cada una de las ciudades a las que se dirigen. El propósito general es examinar algunos rasgos sociales de la vida mediterránea durante el Bajo Imperio, que es útil conocer cuando se lee el Brit Hadashah. Entonces, ya hemos visto cómo era el ambiente político en Judea, y nos hemos dado cuenta que para entender los evangelios, que son 4 evangelios, el ambiente político es importante. Pero para ver el ambiente político en todo el escenario donde se expande las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, es sumamente difícil, pero tenemos que concentrarnos. Por eso es importante el contexto, porque ahora tenemos que ver cuál era el contexto político y social de la región a la que se está dirigiendo Pablo, Pedro, Jacobo, o la comunidad juanina en las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Tenemos que ver todo este tipo de cosas. Dice aquí, los primeros creyentes en Yeshua eran judíos. Quizá todos los autores del Nuevo Testamento eran judíos. Las memorias de Yeshua y los escritos de sus seguidores están llenos de referencias a las escrituras. Fíjense, nosotros queremos entender los escritos del primer siglo, pero pasamos por alto esto, que las memorias de Yeshua, los escritos de sus seguidores están llenos de referencias al Tanakh, a la Biblia hebrea, a las fiestas, a las instituciones como el templo y a las tradiciones judías. Por tanto, no cabe duda de la influencia del judaísmo en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, o en los documentos nazarenos del primer siglo. Por tanto, no cabe duda de la influencia del judaísmo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, como hemos visto desde la época de Alejandro Magno,
Los judíos vivían en un mundo helenístico. Durante un siglo, antes del nacimiento de Yeshua, la mayoría de ellos había vivido en zonas dominadas por los ejércitos romanos. Y en la época de su nacimiento, un buen porcentaje, quizás incluso la mayoría de los judíos del mundo hablaban griego. Los libros bíblicos compuestos en hebreo y arameo se habían traducido al griego, y algunos de los libros bíblicos deuterocanónicos, como Segunda de Masa y Sabiduría, se compusieron en griego. Este último muestra al menos un conocimiento popular del pensamiento filosófico griego. Los judíos compraban mercancías con monedas acuñadas por los señores romanos y griegos, y a menudo impresas con la imagen de los dioses. ¿Se acuerda que le dije la semana pasada por qué Yeshua, o hace 2 semanas, por qué es importante entender todo esto? Porque ahora los judíos compraban mercancía con monedas acuñadas. Para ellos no era idolatría, era un modo de vivir. Como si usted me dice, bueno, usar dólares es idolatría. ¿Y qué hago si vivo en un país donde se usan los dólares? Entonces, ahora entendemos que muchos de ellos manejaban monedas que tenían los señores, los césares, los dioses. Cuando venían al templo, tenían que cambiar, porque en el templo no se aceptaban monedas con imágenes de ninguna deidad ni de ningún césar. Tenían que cambiarlos por el shekel. Y ahí era donde tenemos que ver lo que le mencioné del colbán, que era el impuesto que se les cargaba. Todo está en la historia. No sé si Logos me dé aquí. No sé si Logos me dé. Déjeme ver si Logos me da algo aquí. Colbán. No creo que me vaya a dar aquí nada. No, no me da nada. Impuesto. Estamos en vivo, así es que. Pero si no, aquí sí me va a dar información. Aquí. Aquí Logos me lo dio. Sí me lo dio, mire, aquí le puse impuesto aplicado al cambio de monedas del templo. Y aquí dice diccionario de Yeshua y los evangelios, la purificación del templo. Mire, la purificación del templo. Interesante. Vamos a ver esto aquí. Dice, ya en el comienzo de su ministerio público, Yeshua había expulsado el comercialismo fuera de los recintos del templo, pero de nuevo había surgido el abuso de aplicar márgenes excesivos en el atrio exterior del templo. O sea, este era en el atrio de los gentiles. Los animales y aves sacrificiales estaban comprando y vendiendo a un precio exorbitante. Los cambistas cambiaban otras monedas a los estateros que los judíos habían de pagar como tributo del templo, el impuesto, el shekel, y ello por una tasa excesiva. Ahora, al llegar al final de su ministerio de nuevo, Yeshua expulsó a los que estaban sacando beneficio de estas actividades sagradas. ¿Ve? Aquí está hablando de un impuesto excesivo, una tasa excesiva. Entonces, si yo voy aquí, no me,
La vez pasada sí me dio información aquí, pero ahora no. Colbón, es Colbón. Colbón. Con N, Colbón. Colbón. Aquí vamos a ver, vamos a traducir esta partecita aquí. ¿Qué pasó? Me lo quitó. Quien pagaba una moneda de medio shekel en el templo debía pagar un recargo, colbón, tasa de cambio. Ese es el término correcto, una tasa de cambio. Es de suponer que se trataba de una tasa de cambio, que era el coste normal del cambio de moneda, aunque los comentaristas rabínicos posteriores pensaron que podría deberse a un mayor desgaste de la moneda más fina de medio shekel que las monedas del shekel. Ok, pero ahí tiene a colbón. Y si usted busca más información, y aquí le da bastante información. Este es el libro a las fiestas y los Shabbats, Passover y el día de Yom Kippur. Esta es la tradiciones de los rabís de la era del Nuevo Testamento. Este es un muy buen recurso. Se me había olvidado que lo tenía por aquí. Vamos a regresar por acá. Ya leímos esta parte aquí. La mayoría de las comunidades mencionadas en los escritos del primer siglo se encontraban en ciudades. Esto no es sorprendente por varios motivos. El sistema romano de carreteras, todas las calles llevan a Roma, ¿se acuerda? Construido originalmente con fines militares, facilitaba a menudo los viajes de los predicadores creyentes judíos, llevándolos a las ciudades de las rutas. Los mercaderes judíos también habían seguido las rutas, por lo tanto, en muchas ciudades habría comunidades sinagogales a las que estos predicadores podrían hacer un llamamiento. Además, las ciudades tenían una población más densa que el campo y los evangelizadores querían llegar a un público lo más amplio posible. La interacción de personas de diferentes orígenes era importante en las ciudades. En Asia Menor y Siria, las poblaciones urbanas existentes habían sido incorporadas a la esfera griega por las conquistas de Alejandro Magno, y ahora, después de más de 300 años, existía una larga historia de población mixta. Grecia había sido un campo de batalla en las guerras civiles romanas, y la costumbre de dar a los soldados una recompensa de territorio creó nuevos asentamientos romanos en las secciones de Grecia. ¿Qué habitantes de una ciudad tenían el privilegio de ser ciudadanos? Dependía de las circunstancias particulares. Aunque existía una clasificación especial asignada a los judíos en el imperio, en algunas ciudades se les concedía la ciudadanía. Inevitablemente, las costumbres de un grupo imponían limitaciones a otros. A los extranjeros se les prohibía el acceso al templo de Hera, en Argos, Grecia. A los no judíos no se les permitía entrar en el templo de Jerusalén. Solo los griegos podían iniciarse en los misterios de Eleusis. En general, la administración romana intentó mantener la paz entre los distintos segmentos de la población, aunque un funcionario romano de Alejandría, alrededor del año 38, simpatizó con los alborotadores antijudíos. Mire, si yo hago un ejercicio y le pongo sinagoga, ¿cómo? No me aparece. Voy a ir aquí y vamos a ponerle sinagogas. Sinagoga en Biblia. Lo que le acabo de leer dice que había sinagogas en todos los lugares. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de ver dentro del Brit Hadashah,
escrito del primer siglo, Nuevo Testamento, ¿cuántas veces aparece la palabra sinagoga? Y vamos a quedar que en Mateo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces en Mateo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ya vamos más de 23 veces. Lucas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Ya llevamos 40. 1, 2, 3, 4, 5, 45 veces en los 4 evangelios. Pero después de la muerte y resurrección de Yeshua, vamos a ver que aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 veces en Hechos. Y Hechos está hablando de cómo se está hablando el evangelio en toda Asia Menor, en todos los lugares fuera, en Éfeso. Y por cierto, Apocalipsis menciona la sinagoga de Satanás. Esa no es la sinagoga de los judíos, ¿eh? Algún día vamos a hablar acerca de ello. Déjenme ver algo por aquí. A lo mejor tengo información por aquí. Vamos a ver aquí. Sinagoga de Satanás. En todos los libros. Aquí tengo información. Luego se ha vuelto sumamente interesante con estas actualizaciones que le dan. La sinagoga de Satanás es una frase que aparece en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Según los artículos, esta expresión se refiere a grupos que se oponían a los primeros creyentes, específicamente las iglesias de Filadelfia y Esmirna. Aunque el término puede sonar alarmante, no implica adoración satánica literal, sino que se usa para indicar que estos grupos que se decían ser judíos estaban siguiendo una mentira y sin saberlo estaban bajo la influencia de Satanás a rechazar a Yeshua, que se decían ser judíos pero no eran. El texto sugiere que estos opositores eventualmente reconocerían su error y honrarían a los verdaderos creyentes. Es importante notar que esta frase se usa en un contexto histórico específico y no debe interpretarse como una condena general de las sinagogas o el judaísmo. Dice, aparentemente se trataba de un partido herético dentro de una iglesia naciente. Y ese no lo tengo, no lo voy a comprar. Pero para que se dé cuenta, mucha gente dice, no, ahora la sinagoga, dependiendo del recurso, porque este recurso sí dice que se componía de judíos, la iglesia de Filadelfia y era perseguida por la sinagoga.
Otra vez aquí dice que dice ser judíos y no lo son. Hay que verlo en el contexto específico al que se está refiriendo. Okay. Tal vez porque las poblaciones estaban mezcladas y porque había una considerable movilidad de la población, parece haber habido una necesidad sentida de pertenecer. Así lo sugiere el número de asociaciones o clubes que existían. Asociaciones para mantener, gimnasias donde se entrenaba el cuerpo y la mente, asociaciones de profesiones y oficios que funcionaban como gremios, sindicatos y hermandades, asociaciones religiosas para quienes participaban en cultos distintos del culto público, y clubes para ancianos, jóvenes y ancianos. En particular, quienes no eran ciudadanos lograban un sentimiento de comunidad en estas asociaciones. Los judíos estaban alejados de aspectos de la vida cívica común por su religión y sus leyes dietéticas, aunque algunos funcionarios judíos y miembros ricos de la sociedad hacían acomodos, por ejemplo, contribuyendo con patrocinio o dinero a un festival. A veces el grado de participación dependía del criterio personal. Filón no participaría en cultos paganos y abogaba por la pena capital para los judíos que lo hicieran y se convirtieran así en idólatras. Sin embargo, elogiaba el gimnasio y frecuentaba el teatro, donde las presentaciones podían muy bien incluir actos de culto pagano. En Mileto, una inscripción en el teatro honraba a los judíos. Cenar con no judíos era especialmente delicado, no solo porque podrían servir alimentos prohibidos, sino porque la comida podía estar dedicada a un dios pagano. Tales cenas también eran objeto de enconados debates entre los judíos que creían en Yeshua. Según Gálatas 2:12, Pablo condenó la participación de los creyentes en los altares paganos donde se celebraban sacrificios, 1 Corintios 10:21. Sin embargo, partiendo del principio de que los dioses paganos no existen, sostenía que comer alimentos procedentes de sacrificio no eran idolátrico. No obstante, dado que algunos no tenían esa percepción, podían pecar al comer tales alimentos, habían que ser sensibles con sus conciencias. Apocalipsis 2:14 y 2:20 es más severo, pues condena totalmente el consumo de alimentos dedicados a los ídolos. Siempre se sospecha de quienes no comparten prácticas y creencias comunes, y el antijudaísmo era frecuente en sectores del imperio. No obstante, las peculiaridades, convicciones y compromisos de los judíos estaban protegidos legalmente por privilegios concedidos por Julio César. Los judíos en todo el imperio estaban protegidos y fueron reafirmados por los césares sucesores. Los creyentes probablemente recibieron una protección similar mientras se les considerara judíos. Pero una vez que la mayoría de los creyentes eran gentiles o creyentes judíos rechazados por las sinagogas, dejaron de tener un paraguas legal. Además, los creyentes eran más peligrosos para la sociedad que los judíos. Aunque los judíos ganaban algunos conversos y simpatizantes, predominantemente su número se constituía por nacimiento. Los creyentes, en cambio, convertían agresivamente a otros, y durante gran parte del siglo I fue un fenómeno demasiado nuevo como para muchos de sus miembros, como para que muchos de sus miembros nacieran en el seno de una familia creyente. La oposición popular a los creyentes se refleja en Hechos 28:22. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. En cuanto a esta secta, sabemos que en todas partes se habla contra ella. De las pruebas relativas a la persecución oficial, se desprende claramente que el comportamiento ajeno de los creyentes con respecto a las expectativas cívicas era muy sospechoso. Seguramente eran considerados ateos y antisociales, y probablemente hacían cosas inconfesables en su secta secreta. En la otra cara de la moneda, la alineación era agotadora para la psique de los creyentes. Habiendo renunciado a gran parte de su antigua vida comunitaria a todos los niveles, los creyentes necesitaban que se les tranquilizara. Así que Primera de Pedro se dirige a los creyentes que se habían convertido en extranjeros y forasteros, Primera de Pedro 2:11, y eran vilipendiados como malhechores. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por vuestra razón de vuestras obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
e insultados, primera de Pedro 3:9. Les da seguridad de que son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa y el pueblo de Dios. Ahora, aunque tenemos que mencionar también que cuando nosotros vamos a primera de Pedro, voy a quitar aquí. Y le voy a quitar aquí. Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y elegidos. Está hablando a los expatriados, a los judíos que están en la dispersión. ¿Ok? Y está mencionando Poncio, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y quiero ver, la vez pasada hice algo, no me acuerdo cómo lo hice, pero así lo hice. ¿Cómo lo hice? No me acuerdo, pero me abre esta misma, pero ok. Aquí de este lado voy a abrir la Reina Valera. Ok. Esta la traigo para acá. Solamente para ver. Y aquí vamos a ir a primera de Pedro. A los expatriados de la dispersión. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y aquí donde nos dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Panfilia, Frigia. ¿Ve cómo está aquí? Ponto, Galacia, Capadocia. Y aquí está Capadocia, Ponto. Y está mencionando a Asia. ¿Ve? Es que eso es lo que está hablando ahí. Tengo una notita aquí. Y nos está aquí, la nota es la imagen. Así que ahora aquí podemos ver. Aquí está Jerusalén. Y de aquí salen para todos lados lo que está mencionando Hechos capítulo 2. Aquí está Asia Menor. Aquí está todo lo que está mencionando. Aquí está Macedonia, Filipo, Éfeso, Cretenses, Egipto, África. Cuando leemos capítulo 2 de Hechos, es importante que lo veamos con el mapa, porque ahora nos da una perspectiva mejor de lo que estamos viendo. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Esto y regresar aquí. La forma en que la población evaluaba al gobierno romano dependía de la historia anterior. A veces era una mejora, otras no. Bajo el imperio primitivo, no todas las ciudades recibían el mismo trato. Tarso era una ciudad libre y aliada exenta de impuestos imperiales. Ciudades como Corinto, Filipos, debido a la reconstrucción o reasentamientos romanos, llevaban el título de colonias, en la que las tierras agrícolas no estaban sujetas a impuestos. En las ciudades más antiguas se conservaron los nombres tradicionales de los funcionarios, y los hechos muestran la
habilidad a la hora de informar sobre estos títulos. Sin embargo, el antiguo gobierno democrático en el que los cargos estaban abiertos a todos los ciudadanos fue sustituido gradualmente, y la preferencia romana por una administración aristocrática supuso que otras clases, incluso los ciudadanos, quedaran excluidos de ciertos cargos. Bajo el imperio se produjo una reforma de fiscalidad que se había vuelto opresiva durante las guerras civiles al final de la República. Sin embargo, los administradores romanos en materia de impuestos eran juzgados no solo por sus propias acciones, sino también por el comportamiento de los funcionarios locales a los que empleaban. La recaudación de impuestos a menudo se subcontrataba al mejor postor, de modo que un impuesto considerado opresivo podía serlo en sí mismo o por la avaricia y crueldad de los recaudadores. En los Hechos hay una imagen mixta de las autoridades gentiles, que no siempre es específica en cuanto a si las autoridades o magistrados locales que trataron con Pablo eran romanos. Por ejemplo, Hechos 16:22, Hechos 16:36 al 38, Hechos 17 del 6 al 9. Son injustos o indiferentes. En Hechos 13:12 y Hechos 19:35 al 40 son comprensivos o justos. La riqueza y pobreza y la sociedad de las clases que existían en las ciudades del Imperio Romano crearon sus propios problemas para los primeros creyentes, y es necesario analizar ambos aspectos para que no se malinterpreten a la luz de la experiencia moderna. En los escritos del primer siglo hay mucha referencia a los pobres, y los lectores podrían imaginar que su pobreza era similar a la del tercer mundo actual, donde la gente no tiene dónde vivir, ni siquiera sobras para comer, por lo que está en constante peligro de perecer. Sin embargo, en los evangelios, que reflejan en parte la situación vital de Yeshua en Galilea, los pobres eran pequeños agricultores con tierras inadecuadas o estériles, o siervos en grandes latifundios en las ciudades sin la ayuda de los productos de la tierra. Los pobres estaban en una situación algo peor. Sin embargo, la situación de ambos grupos de pobres del primer siglo era económicamente mejor que la desesperantemente pobre del mundo moderno. En cuanto al propio Yeshua, de quien se recuerda que mostraba afecto a los pobres, según Marcos 6:3, era un tectón, es decir, un carpintero que fabricaba puertas o muebles para las casas de piedra o adobe, y arados y yugos para los campesinos. Como artesano, en un pueblo podía compararse con un obrero de clase media-baja en Estados Unidos. En cuanto a los esclavos, las traducciones del Nuevo Testamento traducen el griego doulos tanto por sirviente como por esclavo, pero los así descritos no deben imaginarse según los patrones del siglo XIX, ni de los sirvientes domésticos británicos, ni de los esclavos africanos en América. En tiempos del primer siglo, la esclavitud ya existía desde hacía varios siglos, aunque estaba empezando a disminuir. Las antiguas fuentes de esclavos eran las incursiones de piratas y las frecuentes guerras que precedieron a la inauguración del Imperio Romano, ya que los prisioneros y a veces toda la población de una ciudad conquistada eran vendidos como esclavos. La paz, instaurada por Augusto César, agotó parcialmente el suministro, y la escasez se agravó porque al mismo tiempo se liberaba a muchos esclavos. Sin embargo, las enormes propiedades romanas necesitaban abundantes esclavos para su gestión. El estatus de los esclavos variaba. Los que remaban en las galeras o trabajaban en las canteras tenían una existencia brutal, y a veces, sobre todo en Italia, antes de la inauguración del imperio, los esclavos se volvían revoltosos social y políticamente, como en la revuelta de Espartaco. Sin embargo, los esclavos tenían derechos legales, y bajo el imperio, abusar de ellos o matarlos constituía un delito punible. Además de trabajar en el comercio, la agricultura y el hogar, los esclavos podían ser administradores, médicos, maestros, eruditos y poetas, y acumular riqueza. Además, los paganos nobles denunciaban la esclavitud, y algunas religiones orientales aceptaban a los esclavos sin prejuicios. Los predicadores creyentes hicieron conversos entre los pobres de la ciudad y los esclavos, pero también hicieron considerables incursiones entre la clase media. Aunque
Había algunos creyentes ricos. El menor número de conversos se habría producido en esa clase social y entre los aristócratas. En 1 Corintios 1:26, Pablo probablemente es más que oratorio cuando dice: no muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles de noble cuna. Una ocasión particular de tensión social cristiana parece haber sido la comida de eucarística. Para que varios creyentes se reunieran, era necesaria una gran sala. Está hablando de Pesaj. A esta sala, a menudo en el segundo piso de una casa privada de un creyente económicamente más acomodado, habrían sido invitados creyentes de clase baja que de otro modo no tendrían contacto con el propietario. Una interpretación de 1 Corintios 11 al 20 y 33-34 es que algunos propietarios habían encontrado una manera de evitar esta situación socialmente incómoda, invitando primero a comer solo a los amigos para que hubieran comido y bebido antes de que el grupo más amplio fuera recibido en Pesaj. Pablo condena este procedimiento como anticreyente porque avergüenza a los que no tienen nada. La breve carta a Filemón muestra a Pablo luchando con el problema de un esclavo fugitivo que había aceptado al Mesías. Pide al dueño que acepte al fugitivo como hermano y que no le imponga penas severas. Así pues, para Pablo la manumisión es deseable. Sin embargo, el hecho de que Pablo pensaba que pronto llegaría el fin del mundo no condenara a la estructura social con su enorme número de esclavos, como fue trágicamente malinterpretado durante muchos siglos como justificación cristiana de la existencia de la esclavitud. Es más, de una esclavitud a menudo más dura que la que existía en tiempos del Nuevo Testamento. La educación también es una cuestión a tener en cuenta al reflexionar sobre el Nuevo Testamento. La educación de Yeshua, de los predicadores y la educación del público. Existe una gran controversia sobre la naturaleza y el alcance de la educación judía en este periodo, ya que algunos estudiosos se basan en la imagen de la escolarización que ofrece 200 años más tarde de la Mishnah y proponen tanto escuelas elementales judías para leer la Biblia en todas las ciudades como escuelas avanzadas para estudiar la ley. Otros, como Cohen, se muestran escépticos y probablemente sea más sensato afirmar que aún no existían tales instituciones establecidas. Todavía no podemos juzgar el grado de alfabetización de eso, pero Josefo, en su libro Josefo contra Apión, interpreta la ley judía para ordenar a niños para ser enseñados en las letras con respecto a las leyes y los hechos de sus antepasados. Que eso se hiciera podría depender de una piedad de sus padres y de la presencia cercana de una sinagoga. La capacidad de Yeshua para debatir sobre las escrituras sugiere que sabía leer hebreo, como se muestra en Lucas 4:16 al 21. Lo mismo puede decirse de sus discípulos, que tenían su propio oficio o profesión, eran pescadores, recaudadores de impuestos, ya que el despectivo y retórico hombres incultos y corrientes aplicados a Pedro y Juan en Hechos 4:13 no tiene por qué significar más que no eran doctos en la ley, no que no sabían leer. El modelo de escolarización griega, bien establecido en todo el Imperio Romano, consistía en una escuela elemental de unos 7 años para enseñar a leer, escribir, música y atletismo. Después, clases particulares de gramática, especialmente poesía, y por último, para un pequeño número, una educación de nivel superior en retórica y filosofía. En cuanto a la influencia sobre Yeshua, hay pocas pruebas de que las escuelas griegas estuvieran muy extendidas en Jerusalén en tiempos del primer siglo. Aunque gracias a las ciencias sociales y a la arqueología, nuestro conocimiento de la Galilea del siglo I, antes de la era común, ha crecido a buen ritmo. En las últimas décadas, el entorno vital de Yeshua ahí no está claro. No hay que exagerar la influencia que ejerció sobre él la cultura de ciudades helenísticas como Tiberíades, a orillas del lago de Galilea, cerca de donde predicó, Seforis, a solo 6 kilómetros de Nazaret. Por un lado, la gente del pueblo desconfía de la ciudad extranjera. Por otro, es muy posible que hubiera contactos económicos entre Seforis y Nazaret. Por ejemplo, en términos de mano de obra contratada y productos comprados. Que el joven Yeshua trabajara la madera en Seforis es una suposición romántica.
y los contactos materiales no establecen necesariamente la existencia de un ethos cultural sincretizado que se supone que le afectó. Aunque las excavaciones en Seforis no han aportado indicios de culto pagano público que horrorizara a los campesinos judíos, el hecho de que tanto ella como Tiberíades sirvieran de capitales a Herodes Antipas puede haberlas convertido en abominaciones para Yeshua, que habló con desprecio de esa zorra en Lucas 13:32. En cualquier caso, no hay ninguna indicación evangélica de contactos de Yeshua con tales ciudades. Tampoco tenemos pruebas concretas de que Yeshua o sus discípulos galileos mencionados con más frecuencia hablaran griego en un grado significativo, ni de que redactaran alguna de sus enseñanzas en esa lengua, aunque es plausible que él y los discípulos estuvieran familiarizados con algunas frases por el contacto con hablantes de griego y el comercio en la vida cotidiana. En cuanto a Pablo, que sabía griego bastante bien, se discute que sí creció en la diáspora o en Jerusalén. Si fue en la diáspora, es muy posible que recibiera una educación básica en griego. Además, debemos recordar que en un centro como Tarso también había fuentes públicas de educación que podrían haber influido en él. Por ejemplo, bibliotecas y teatros, donde se presentaban las obras de los poetas griegos. Es posible que algunos predicadores creyentes tuvieran una educación griega más elaborada. Por ejemplo, Apolos, a quien Hechos 18:24 describe como un elocuente, y el autor de Hebreos, a quien muchos consideran el mejor griego del Nuevo Testamento. Pero en general, los escritores del Nuevo Testamento los escritos del Nuevo Testamento se redactaron en el griego koiné o griego hablado cotidianamente en la época. La fuerte influencia semítica y el griego de algunos libros del Nuevo Testamento, el carácter coloquial de Marcos y los errores gramaticales de Apocalipsis bien podrían haber hecho que estas obras sonaran rudimentarias a audiencias mejor educadas que tuvieran todo el curso de escolarización. Es comprensible, pues, que a modo de autodefensa implícita, Pablo reconozca que no predicó con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahora, usted sabe que esa palabra que dijo Pablo, 1 Corintios 2:13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Mucha gente tiende a decir, el estudio era lo que Pablo condenaba. Pero ese dicho tiene que verse en el contexto y no dice lo que mucha gente quiere que diga. Familia, yo espero que después de mire toda la bibliografía aquí, el mundo político y social. Aquí están todos los libros. Este libro es muy bueno, Cohen, de los Macabeos, de los Macabeos a la Mishnah. Todos estos libros, aquí Galilea de Alejandro Magno, Adriano, históricos para todo lo que leí la semana pasada y esta semana. Así es que para que vea que no es algo que leímos ayer, ahí lo tiene. Espero que haya sido de bendición esta parte del estudio. Nos vemos la próxima semana para seguir indagando y poder entender mejor las cartas del primer siglo. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, familia. Nos vemos la próxima semana. Ayúdenos a compartir. Y si le gustó, déjenos un like. Si no le gustó, déjenos un dedito abajo también. Lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero siempre y cuando usted se dé el tiempo de escuchar y validar la información. Y después, si quiere comentar, puede comentar con todo el respeto. Y sus comentarios serán bienvenidos. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom. Bendiciones. Shalom.